tacos y el arbolito. Bueno, parece que se oye, ¿no? Sí, se oye. Vale, pues buenos días. Si quiere más volumen, yo le doy más volumen. Sí, un poquito, vale, sí. Bueno, yo les voy a dar la lata durante un buen rato porque vamos a ir viendo todo lo que se nos vaya presentando ante nuestra vista para que el viaje sea lo más agradable y más instructivo posible. Ustedes ya me conocen y yo también les conozco a ustedes. Yo soy Pepe Rodríguez Molina, soy vecino del barrio, profesor de la universidad y siempre gustoso a acompañarles en estos viajes que organiza la asociación de vecinos que tanto se interesa por el bienestar del barrio. Vamos a hacer hoy un viaje que es muy bonito, además muy interesante culturalmente hablando. Vamos a Córdoba. Córdoba es una ciudad que está en el Valle del Guadalquivir y pasa el río pues casi por medio de la ciudad, el río Guadalquivir ya grande, formando islotes incluso dentro del cauce del río. Y en Córdoba nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes. Claro, a todos nos gustaría ver todas las cosas de Córdoba, porque empezando por la ciudad, que es bonita, tiene un montón de museos, pero luego tiene un monumento que es excepcional. Quizás el monumento más importante de España y uno de los mejores del mundo, que es la mezquita. Pero hay otro monumento que la gente conoce menos, que también es interesante visitar, que es Medinazara. Medinazara, ciudad brillante, que eso significa, fue fundada por Abderramán III en el siglo X y entonces de ella pues lógicamente quedan los cimientos, pero también se están construyendo algunos de los palacios que allí existieron. Entonces es una ciudad fantástica, es una ciudad preciosa y es una ciudad muy sugerente, porque en ella vamos a ver montones de cosas que existían en aquella época cuando Córdoba era la ciudad más importante de Europa, la más poblada, la más rica, la más fastuosa y la más monumental. Bueno, pues entonces casi que con estas dos cosas, con la mezquita y con Medinazara, nos vamos a ver casi constreñidos a no poder ver más ninguna cosa. Ya digo que allí hay muchísimos museos. Yo cuando voy con mis alumnos, algunas veces vemos algún museo, pero claro, le tenemos que dedicar muchísimo tiempo y llegar aquí después a las tantas de la noche. Así es que, bueno, como María del Mar ya tiene todo previsto, pues ya haremos lo que buenamente se pueda hacer. Pero lo que sí tenemos que sacar es el máximo provecho de esta excursión que hoy realizamos. Partimos desde aquí, este es el Violón. Prácticamente era el sitio donde llegaban los caminantes cuando venían a la Granada, que existía en los tiempos en que existía también en Córdoba, la mezquita Medinazara. Justamente aquí a la derecha nos encontramos con monumentos musulmanes muy parecidos a aquellos, muy de la época. Tienen ustedes aquí este que hay aquí, que ahora no me acuerdo, ustedes Alcázar Genil. Y tienen ustedes ahí una ermita, que es la ermita de San Sebastián, que se llama ahora. Pero eso no se hizo como ermita cristiana, como ermita católica de San Sebastián, sino que se construyó en época del reino nazarí de Granada en el siglo XV y se hizo como una rábita, es decir, sí, como una ermita, pero como una ermita musulmana. Así es que les aconsejo, si algún día tienen posibilidad de pasar por ahí, de venir y visitarla, porque es preciosa, tiene toda una cúpula de gallones de la época. No es que sea muy fastuosa ni muy rica, pero sí muy interesante en cuanto que nos muestra el arte monumental de la época nazarí. Es quizás la única ermita que se conserva en Granada del siglo XV y de origen musulmán.
Luego ya esa ermita lógicamente tiene una historia, como saben todos ustedes. Ahí fue donde San Juan de Ávila predicó un sermón y tenía entre los oyentes del sermón a un hombre que se llamaba Juan Ciudad. Juan Ciudad oyó el sermón de San Juan de Ávila y salió dando voces, convertido y pidiendo perdón, y de ahí pues salió un santo que luego se llamará y lo conoceremos todos por San Juan de Dios, porque se dedicó a hacerle bien a los pobres, y a partir de ahí pues gente que se le fue uniendo constituyeron todo lo que fue la organización de los hermanos de San Juan de Dios para atender a los pobres y para atender a los enfermos pobres. Bueno, pues desde aquí partimos y vamos a Córdoba, y tenemos que llevar un camino que ha sido el camino que tradicionalmente ha existido y que sigue existiendo entre Córdoba y Granada. El camino parte, bueno, de cualquier punto de Granada. Nosotros partimos desde este punto de Alcázar Genil y de la ermita de San Sebastián. Bueno, hemos partido de Plaza de la Mariana, pero en definitiva prácticamente es el mismo ámbito. Y ahora pues nos dirigimos por Pinopuente, que era el camino de siempre. Ahí había muchas ventas, sigue habiendo muchas ventas que las vamos a ver ahora a lo largo de la trayectoria que vamos a seguir. Esas ventas pues servían para que la gente, los viajeros, descansaran, porque como saben ustedes, con los medios de camino que había antes, que era ir andando o ir en caballería, no se podía caminar al día más de 25 kilómetros aproximadamente. Por tanto, cada 25 o 30 kilómetros había una venta donde los caminantes, donde los que llevaban los carruajes paraban y descansaban, y al día siguiente otra vez volver a empezar a andar hasta otra venta. De aquí que ese camino se encuentre lleno de ventas, que vamos a ir viéndolas a lo largo de él. Están ustedes cansados ya, ¿verdad? No, pero es que oigo hablar, y como oigo hablar digo ya seguramente que estoy dando la lata. Bueno, pues entonces termino esta descripción de lo que vamos a hacer y del camino que vamos a seguir. Llegamos desde Pinopuente y nos montamos hasta la zona de Moclín por Puerto López, y después entraremos en Alcalá la Real. Alcalá la Real era el puerto obligado de todo el mundo para pasar desde aquí de la zona de Granada al Valle del Guadalquivir, y después seguiremos por Baena, por Espejo, hasta internarnos en Córdoba, y allí será ya donde empezaremos nuestro caminar, viendo la mezquita primero por la mañana, comiendo allí, viendo también un poco la ciudad, que trataremos de explicar para que conozcamos cómo era la ciudad de Córdoba, muy parecida a la ciudad de Granada, solo que Granada está en montaña, Córdoba está en el llano. Granada tiene un río pequeño, bueno, tiene dos ríos, tiene el río Genil y el río Darro, pero muy pequeñines. Córdoba tiene al lado un río que es grande, el río Guadalquivir. Precisamente Guadalquivir significa eso. Guadi en árabe significa río, el-Kebir significa el grande, el río grande. Guadi el-Kebir, Guadalquivir. Bueno, pues por la mañana veremos eso, y luego después de comer nos trasladaremos a 5 kilómetros al oeste de Córdoba para visitar Medina Zara, es decir, la ciudad que hizo Abd-ar-Rahman III para celebrar su triunfo, su éxito y su coronación como califa o como heredero y descendiente de Mahoma. Y hizo una ciudad de cerca de 2 kilómetros de larga por cerca de 1 kilómetro de ancha, y entonces esa ciudad se ha ido excavando, se ha ido restaurando, y tiene pues incluso palacios enteros preciosos, muy parecidos a los palacios de la Alhambra, pero por supuesto muy anteriores a lo que fue la Alhambra. La Alhambra se hizo en el siglo XIV y estos palacios se construyeron en el siglo X. Esto es lo que vamos a ver. A alguien a lo mejor le interesaría, como es lógico, ver museos. Museos en Córdoba hay muchos y muy bonitos, de Julio Romero de Torres y de muchas más cosas. Pero yo creo que ahí tendremos que ser
pues realistas y ver lo que podemos hacer, ver lo que podemos ver. Y ya les dejo tranquilos, perdonen ustedes que les haya dado la lata y ahora ya tienen todo el tiempo para hablar. Muchas gracias. Que existió en la Edad Media y tenía su iglesia, que es la iglesia o abadía, que es esa que vemos ahí con la torre. El castillo está más arriba y era una ciudad fortificada. Vemos una torre del siglo X, esa torre que vemos ahí, y las murallas todo alrededor. Es una ciudad que vale la pena venir a verla. La parte de abajo se construye cuando ya se ha conquistado Granada. En el siglo XVI la gente sale de la muralla y se viene al llano, porque es más cómodo para trabajar, para vivir y para todo. Pero la ciudad medieval es esa. Y luego la fortaleza, ya estamos viendo el torreón cuadrado que sale allí. Aquel es la fortaleza, que aquí parece más pequeño, pero es muy grande. También parece que está junto con la iglesia, pero está bastante separado, de manera que hay que caminar por calle, por barrio, un buen rato para llegar de un sitio al otro. Era la ciudad más importante de esta zona y guardaba un puerto muy interesante, el puerto de Alcalá, por donde forzosamente tenían que pasar todos los viajeros que iban de una zona a la otra. Y tenía un comercio muy intenso, muy rico, de manera que por ahí pasaba constantemente, día y noche, montones de caravanas con productos que iban bien del Valle del Guadalquivir a Granada, bien de Granada al Valle del Guadalquivir. Y eso era, lógicamente, comercio entre moros y cristianos, que la vida entre moros y cristianos no era solamente estar como nos lo pintan los dibujos, con la lanza peleándose constantemente. Hombre, también había guerras y conflictos de vez en cuando, pero lo más común, lo más corriente era el contacto de unos pueblos con otros, el intercambio de productos y buenas relaciones de moros con los cristianos. Bueno, pues ahí en Alcalá es donde se fraguaba eso. Y entonces, ¿para qué están las fortalezas?, me preguntarán. Si no son para defenderse y para ofender a quien pasa por ahí. Bueno, para defenderse también de vez en cuando. Pero sobre todo la fortaleza estaba para controlar el comercio. Los comerciantes que pasaban tenían que pasar por la aduana y pagar, como siempre, sus impuestos. Y eso es lo que les interesaba a ellos, los impuestos del comercio, más que la guerra y más que la confrontación. Bueno, pues así que tenemos una ciudad muy interesante. Cada día vienen más turistas a verla porque realmente es única. No tenemos otra ciudad que conserve la infraestructura de calles, los cimientos de edificios, incluso abajo en profundidad una serie de excavaciones y de habitaciones en la roca que no la hay en ningún otro sitio. Por eso viene cada día más gente a visitarla y viene cada día más gente a admirarse de esa belleza, de esas cosas excepcionales que tienen. Gasto para la circulación y han hecho bien. Entonces lo podremos ver desde más o menos las proximidades de la mezquita y ya explicaremos lo que viene. Y la torre La Calahorra. Ah, no, entonces sí, entonces atravesamos andando. Pues viene muy bien porque así podemos explicarlo mejor y entender mejor la ciudad. Vale, pues si el chofer, el conductor nos deja en la torre de La Calahorra, entramos desde el barrio que era un arrabal, el arrabal de Segunda, entramos a la mezquita. Y aquí di yo la vuelta para la universidad el otro día. Aquí giramos para acá y tiramos para la universidad. Y esto recto sale. Claro. Ahora pisamos la avenida de Cádiz y salimos al Puerto Hermano. Por esta carretera y luego a la derecha ya en la universidad. Siempre por Sevilla. Es muy largo. María, y donde os deje, ahí os recojo. Sí, viene muy bien ese sitio. ¿Viene alguien por ahí? No, Sí, no. sí, el sitio ese de... No, a la... El sitio de La Calahorra viene bien.
que es donde se ve bien. Exactamente, desde ahí podemos entrar caminando. Ahí está por la avenida de Cádiz, llevo a ¿no? la Noria. Sí, Entra por la avenida de Cádiz estamos para abajo, aquí ya. sí. Pero todavía no se estrenaba. Luego no sé si irá por toda España o no. Pero nunca vienen por fuera, aquí no viene nadie. No, Ni aquí ni en ningún sitio. tiene que ser Por nosotros, lo que vimos nosotros no viene aquí, era bonito. el Rey León, donde estaba hasta terminada. Todos los personajes que salían. Fíjate los tiempos que lleva Rey León, Lleva más que ninguno. De todos los que han estrenado es el que más tiempo lleva. Y aquí con esa película que contaba la calle. No me acuerdo yo. Ya tenemos excusa para ir a Madrid otra vez. ¿Y sabes por qué? Ay, sí. Más que hemos estado allí. Muy lejos se va la semana que viene a Madrid. Al puente. Digo, ¿qué va? No voy a al centro a notar. Para alquilar un apartamento que ya como está el museo de un apartamento. Dice que vamos a estar buscando si no saben algo. ¿Al día del mar? Sí. Guardar la puerta. Por aquí, este sitio desde antes que vinieran los musulmanes, se entra a la ciudad. Aquí iba la vía Urusa y pasaba la vía de allá abajo, de la baja, y entraba por el puente y entraba por el. Este es el río Guadalquivir y ahí tienen molinos. Todo lo que quieres. Estos molinos existen desde siempre para hacer la harina que era necesaria para consumir el pan. Aquí tienen ustedes los restos de una noria. Entonces aquello era una almuña que pertenecía a los emires, a los jefes, a los gobernantes. Y entonces aquello se llama la almuña de la noria, Niat al-Naura. Y enfrente tenemos todo lo que es a la derecha la mezquita, el sitio para rezar, y a la izquierda todos esos edificios que ahora estamos viendo que están destinados a seminarios, a cosas administrativas de la iglesia, etcétera. Era el alcázar donde vivían, ya llega hasta allí, ven las torres, era donde vivían los emires, los califas, los gobernantes de Córdoba. Y luego está rodeado todo de muralla. Entonces aquí lo que había era una iglesia cristiana, la iglesia de San Vicente. Entonces la iglesia de San Vicente es la primera entrada de la mezquita y la parte que da allí. Esa iglesia era de los cristianos. Entonces al llegar los musulmanes dijeron: nosotros tenemos un culto y vosotros tenéis otro, ¿qué hacemos? Entonces la dividieron en dos partes. Una parte con un muro, en una parte rezaban los cristianos y en la otra parte rezaban los musulmanes. Pero después de pasados muchísimos años, porque ellos entraron en el 711, pues en el 785, hay tiempo, llegó Abdalrahman I, huyendo de la quema, que habían matado a toda su familia en Damasco, y él fue el único que se escapó, vino, conquistó, dio varias batallas a los mismos correligionarios y se hizo jefe. Y entonces ya de jefe en Córdoba, y estando aquí mucho tiempo, rezando en la parte de la mezquita correspondiente, vio que aumentaba mucho la gente, que era musulmana, y entonces para rezar ellos todos juntos los musulmanes necesitaban un espacio más grande. Entonces entran en contacto con los cristianos, negocian y le dicen: nosotros os damos una iglesia o dinero para que hagáis otra iglesia en otro sitio, rezáis, y nosotros nos quedamos con toda la iglesia de San Vicente.
Pues dicho y hecho, entonces ellos se quedaron y Abd-ar-Rahman primero es el que empieza a construir la mezquita. Aquí hay varias teorías. ¿La mezquita la hace Abd-ar-Rahman de nuevo o lo que hace es aprovechar la iglesia de San Vicente tal como estaba, tal como vamos a verla nosotros ahora? Hay un individuo, Lagüe, que es un gran historiador, Ignacio Lagüe Videla, dice que Abd-ar-Rahman primero lo que hace es que sigue manteniendo con los arcos y con todo igual la iglesia que ya existía, la iglesia de San Vicente, y eso es lo que convierte en mezquita. Otros dicen que no, que con materiales de acarreo sobre esa iglesia se fue construyendo la arcada, etcétera, para rezar los musulmanes, con la qibla, es el muro orientado en principio a la Meca, este está orientado al sur, porque la de Damasco, la mezquita de Damasco, de donde él procedía, estaba orientada al sur. Entonces dicen que no, que la hace. El hecho es que ahí no se ponen de acuerdo, pero las excavaciones sí que han dado a luz que ahí existía como una iglesia catedral, pero como una iglesia catedral del siglo IV, es decir, que entonces estaba la iglesia, la catedral, el palacio episcopal, la casa de los clérigos y luego lo que llevaban todas las catedrales al lado, que ahora ya no lo tienen porque se sacó fuera, que era el hospital. Un hospital para ejercer la caridad, para recibir a los peregrinos, a la gente que iba que no tenía dónde hospedarse, a los enfermos, entonces el hospital. Eso parece que está en la base y parece que no era una iglesia católica. Y esto tampoco, para que no nos escandalizemos, no tiene nada que ver. El catolicismo lo impuso Teodosio el Grande en 380, finales del siglo XIV. Dijo, los que piensen como yo y como estos obispos que me rodean, esa es la Iglesia Católica, es decir, la universal del imperio. Católicos en griego significa universal. Y los demás son herejes. Y entonces estaban los arrianos, que eran más fuertes en ese momento que los católicos. Entonces esta iglesia eran cristianos, pero que eran más fuertes que los católicos, que lo que dice Teodosio es la religión oficial. Esta iglesia de aquí, que se hizo en el siglo IV, parece que era arriana. Era arriana, ¿por qué? Por una razón muy sencilla, porque a los visigodos, cuando entran en la península, son arrianos. Los visigodos no se convierten al catolicismo hasta el concilio de Toledo, el año 589, es decir, a finales del siglo VI, 2 siglos después de que ya estaba construida la iglesia aquí. Por tanto, estas son las bases de lo que podemos decir los cimientos de la mezquita. Además, esa iglesia arriana estaba hecha sobre un antiguo templo romano, el templo de Jano, del dios Jano. Y entonces, bueno, pues como veis, todo se va aprovechando, todo va evolucionando. El hecho es que, bueno, se empieza por Abd-ar-Rahman primero, empieza ahí la mezquita. La mezquita muy pequeña, porque luego se hacen varias ampliaciones. Luego viene Abd-ar-Rahman II y hace una ampliación hacia adelante de la mezquita, casi el doble de lo que tenía. Luego viene Al-Hakam II y hace otra ampliación mucho más grande. Entonces tiene 3 ampliaciones, pero esta no se queda la cosa, porque claro, las ampliaciones se hacen desde lo que veis de la catedral, no todo, sino de esta parte de aquí, no del cimborrio, sino de la nave. De la parte de la nave era la mezquita hacia allá, hacia la parte occidental, era la parte más antigua. Desde el cimborrio para allá hace otra ampliación de la mezquita, Abd-ar-Rahman Almanzor. Almanzor dice, aquí no cabe todo el mundo que está con creencia musulmana y que tenemos que rezar los viernes. Entonces, desde ahí hacia allá hace una ampliación de la mezquita que casi es el doble de lo que era la mezquita. Ya es diferente, la ampliación que hace Almanzor es diferente. Pero atendiéndose a los mismos cánones que se habían empleado desde Abd-ar-Rahman I. Entonces, claro, había un patio, porque todas las mezquitas tienen un patio de abluciones.
para lavarse, para entrar luego en la patio. El patio era este es el patio que se llama de los naranjos, porque ahora tiene un bosque de naranjos, tiene algún olivo, tiene palmeras, tiene pino, o cipreses, tiene otras cosas, pero también lo tienen. Y en Granada tenemos una mezquita parecida, bueno, una mezquita, los restos de una mezquita parecida a esta, que es la iglesia del Salvador del Albaicín. Tiene su patio de las abluciones antes, luego ya se hicieron muchas transformaciones, pero eso es para verlo allí in situ y verlo cuando quieran, vamos. Y lo vemos, yo con gente interesada voy donde sea. Con gente que no está interesada no, porque me trastornan y no. Aquí el patio de las abluciones que venía pues por esta fila de naranjos aproximadamente hasta ahí, y se entraba desde ahí. Por tanto, el patio, como veis, era reducido a la mitad prácticamente, hasta que hace Almanzor la ampliación. Entonces, al hacer ampliación Almanzor, le hace ampliar el patio. Luego tenéis toda una zona porticada que rodea el patio. Toda esta zona porticada no es de los musulmanes, salvo la parte occidental, es así. Esa sí la hicieron ellos, pero toda la demás se hizo prácticamente por un obispo de Córdoba en el siglo XVI. Entonces, como ven, ahí hay muchos estilos, muchas cosas, aunque trataron de adaptarse a lo que era la parte aquella, incluso la parte aquella, pues, la entrada, la parte de la entrada de la mezquita, pero es lo que había sido la iglesia de San Vicente, que se ve que era grande. Pero llega hasta por ahí. Ahora lo vamos a ver hasta dónde llegaba, porque cuando subamos veréis que hay un desnivel en el suelo, que no es jodón, pero sí que las losas hacen un poquito de talud. Bueno, pues hasta ahí llegaba la mezquita primera, la que hizo Abderramán I sobre la iglesia de San Vicente. Entonces me parece que son 11 naves con los tramos correspondientes. Los tramos son esas naves atravesadas que tenemos delante, ¿no? Que también se les llama crujías, pero en fin, vamos a olvidarnos de nombres raros que lo único que hacen es complicarnos. Lo que sí quiero prestar atención es la forma de construcción que esto tiene, sea porque así era la iglesia de San Vicente, como es la teoría de algunos, sea porque así fue como la concibió y la hizo Abderramán I. Como veis, hay dos tipos de arcos. Abajo hay un arco de herradura que responde a lo que es la primitiva iglesia o la primera mezquita, diríamos, ¿no? Y encima hay otro arco, pero de medio punto, ya no es de herradura. Y para hacer el otro arco, veis que desde el capitel del primer arco sube un pilar para levantarlo, y entonces este hace de encibo el arco de herradura de abajo para sujetar y el arco de arriba para sostener. ¿Qué sostiene? Pues justamente sostiene el entablamento, sostiene el techo, la techumbre. Y ahora, aquí tiene una cosa que está muy en relación con lo que era la construcción de los acueductos. He dicho, el acueducto de los Milagros de Mérida posiblemente sea el precedente de esto. Pues el acueducto servía para llevar el agua. Pues entonces estos son muchos acueductos reunidos en un edificio. Entonces ese sería un acueducto, aquello sería otro acueducto de cada columnata a lo largo. ¿Por qué digo esto de acueducto? Porque a la hora de cubrir el techo, luego se cubría a dos aguas. Cuando llueve, el agua cae y los desagües van por encima. Es un canal que va por encima del arco, y ese canal es el que desagua todo el agua que cae. Por tanto, es muchos acueductos juntos y constituyen. Que aprovechaban todo. Lo aprovechaban todo, claro. Sobre todo el agua. Y luego nos vamos a encontrar también, bueno, pues con estas lámparas que han puesto, que seguramente responden a lo que fue el sistema de iluminación mediante aceite, lámparas de aceite o de cebo. Ellos utilizaban más la lámpara de aceite. La lámpara de aceite, pues cuando se venía a cruzar, porque esto no tiene ventana, luego veremos cómo más arriba sí que se hacen grandes lucernarios, ¿no? Pero ya en la de Al-Hakam II.
En estas de aquí, no, esta de aquí, como veis, está todo cubierto, y salvo las puertas, y las puertas estaban llenas de celosías, etcétera, pues era muy difícil que entrara luz, por tanto había que tener luz a base de esas lámparas que la iluminaban. Entonces esto se hace con materiales de acarreo, como solían hacer en la antigüedad. ¿Qué son materiales de acarreo? Pues al hacer una iglesia o al hacer una construcción como esta, van y buscan los materiales donde pueden, donde hay edificios antiguos, romanos, que ya no se utilizan. Entonces se cogen las piedras, se cogen las columnas, se traen y se van poniendo aquí. Por eso muchas veces los capiteles veremos que son diferentes unos de otros, porque son traídos de donde se va pudiendo. Es lo que esta tarde vamos a ver en Medina Zara. Medina Zara es una ciudad monumental, a mí me gusta esto mucho y es precioso, pero Medina Zara es, aparte de salones que tiene totalmente rehechos, tiene una grandeza enorme. Y claro, ¿qué pasa allí? Pues que Medina Zara, cuando se queda vacía, pues todo el mundo recurre a llevarse sillares, a llevarse más. Es una cantera de piedras para construir los palacios de Córdoba. Y para traer, para construir iglesias, etcétera. Por eso aquí se traen materiales de distintos sitios y se hace de esa manera. Ahora, vamos a caminar por esta nave central de aquí. Vamos a caminar hacia arriba y cuando lleguemos al desnivel, diré, hasta aquí llegaba la primera mezquita, la mezquita de Abd-ar-Rahman I y lo que era la iglesia de San Vicente. Lo demás es ensanchamientos progresivos, uno de Abd-ar-Rahman II y otro de Al-Hakam II. Y luego de allí, de la parte esa, como he dicho antes, que va con la catedral, hacia allá todo eso es construcción de Almanzor, ampliación de Almanzor. ¿Por qué hacen una mezquita así de grande? Porque ellos necesitan un sitio donde rezar el viernes todos juntos, porque tienen un concepto teocrático de la vida, es decir, es Dios el máximo representante de todo, el jefe de todo. Y el califa significa el que sucede a Mahoma, el sucesor. Califa es sucesor, y entonces era el sucesor de Mahoma. Claro, aquí se hace el califa o los emires que hacen las veces de ellos, pues vienen a la oración, se ponen allí al lado del mihrab, del arco más importante central, que ahora lo vamos a ver, y ellos son los que dirigen la oración en la maksura, es decir, tienen también un apartamento especial muy rico, muy solemne, muy majestuoso, donde ellos se meten y desde ahí dirigen la oración de los viernes. Claro, aumentan los soldados porque hay que tener un cuerpo de guardia para que me guarde a mí, y eso necesitan un sitio amplio donde meterlos el viernes y que esté todos los soldados y toda la población y dar sensación de poder junto con su religiosidad. Porque el pueblo islámico, el pueblo musulmán, es un pueblo eminentemente religioso y teledirigido por la religiosidad. Otro tema es lo que hagan, ¿no? Porque también la religiosidad no quiere decir que sea buena en todos los momentos. Cuando se fanatiza, termina por ser mala, ¿no? En fin. Bueno, pues vamos a ir por aquí, vamos a ver el desnivel. Vamos a ver al final. Porque tiene que no nos distraiga de lo que realmente es la vida. Todo esto es cristiano, efectivamente. Entonces, toda esa es la catedral cristiana que se hace ya en el siglo XVI. Todo eso para adelante. Ahora lo que tenemos está el coro, está el ábside que está aquí en el centro, y luego tiene una serie de cuestiones. Claro, no tiene porque no puede tenerlo. Porque aquí lo que da hacia allá es hacia al muro de la Rinda orientado al río. Que por eso Almanzor no hace la ampliación de la mezquita hacia allá, porque ya estaba el río. Y dice, ya me meto en el río, no puedo. Entonces la hace a la parte oriental, hacia la parte de allá. Y entonces, claro, hace una ampliación enorme. Además, la ampliación que hace, ahora lo veremos, la ampliación que hace Almanzor mantiene las formas, lo mismo, pero ya no es como esta, porque aquí las bodegas son de ladrillo y de piedra. Entonces todas son rojas de ladrillo y piedra caliza, que es la que da el amarillo y el blanco.
Pintado. Lo de Almanzores pintado. Toda la ampliación de Almanzores pintado. Claro. La ampliación de Almanzores pintada. Bueno, y seguimos. Dentro del texto, Son muy bonitos. es de herradura mucho más decorativa. Son 7, yo creo. Son 7. ¿Cuántas veces se habrá puesto eso en examen? Ya ves. Pues aquí tenéis ya diríamos un tragaluz para iluminar, ¿no? Entonces estos son de los que se hacen, se van haciendo varios en función de darle luz a esta parte. Esta ya es la parte de Al-Hakan II, desde aquí hasta el final del muro de la Qibla. Ahora explico todas esas cosas, lo que es el muro de la Qibla, lo que es el Mihrab, lo que es la Masduda, todo eso lo explico aquí. Pero esto es uno de los 4 grandes linternas que se hacen para que den luz aquí al interior de la mezquita. Y eso se hace en época de Al-Hakan II. Vamos a seguir por aquí. Esto es la capilla de Villaviciosa, que aprovecha toda esa parte, toda esta parte, que es el principio de lo que es la ampliación de Al-Hakan II. Al-Hakan II ya de finales del siglo X. Al-Darraman es su padre y Al-Darraman es de la mitad del siglo X. Y entonces Al-Hakan II ya de finales. Y luego finales y comienzos del 11 es Almanzor. Entonces en ese tiempo se van haciendo todas esas transformaciones. Bueno, pues este tragalú, esta linterna grande que se hace para dar luz, se aprovecha por los cristianos para hacer una capilla cristiana. Y esto se llama la capilla de Villaviciosa. Y entonces le hacen toda esa parte de ahí, como veis, está cubierta con arcos góticos y una cubierta eminentemente gótica. Y por allí en la parte posterior estará la capilla real. Ya no sé si es aquí o es ahí, pero bueno, ahora la veo. Sí, es verdad. Sí. Algunas sí, algunas, bueno, ahí veis que hay muros. Que hay pilares, por supuesto que son pilares. No, Demasiado. Claro, es que aquí sonado. De la mezquita piensa que estamos metiéndonos justamente en el Mihrab. Entonces es la parte más importante de la mezquita. La parte más importante de la mezquita es esta que vemos ahí. Aquí ahora nos acercamos y lo vemos detalladamente. Sí quiero explicaros porque mirad los arcos entrelazados, los lados, para darle realce y para darle belleza. Y luego veis que hay 3 linternas grandes, ¿veis? 1, 2 y 3. Están en torno al Mihrab, una sobre el Mihrab y otra flanqueando la del Mihrab. Y esta que estaba aquí, se hizo la cabecera de la capilla de Villaviciosa. Y ahí tenéis la capilla real. Ahí me has preguntado antes, ¿aquí se enterraba gente? Ahí se enterraron reyes, que luego fueron trasladados a otras iglesias. Y ahí hay enterrados hijos ilegítimos de reyes, que tenían muchos hijos, legítimos e ilegítimos, pero eso sí tenían un poder, que lo reconocían como tales. Su sangre se iba por donde fuera, pero decían, es hijo mío, y lo enterraban con solemnidad y le daban señoríos y le daban muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es de reconocer que ellos tenían su sentido de lo que era su sangre, ¿no? Bueno, pero vamos a lo que vamos. Entonces, aquí hay el muro que va orientado, en principio tenía que ir orientado a la Meca. No va orientado a la Meca, como ya he dicho, porque podría ser que este fuera la calle, el cargo de la calle de los humanos. Mira para abajo, entonces todo esto es la calle que llega hasta la ciudad y que es la calle principal de la ciudad.
Por tanto, atraviesa también la mezquita y se va hacia el río, que había una puerta por donde hemos entrado nosotros por el puente, y de ahí coge la vía Augusta para ir a Cádiz, para ir a más sitios. Y luego la vía Augusta por ahí sale para otros sitios, pero en fin, este no es el momento de divagar sobre el tema, ¿no? Entonces lo importante es que esto da el mirar. El mirar es lo más importante que hay. ¿Qué es el significado? Igual que los cristianos tenemos el sagrario en la iglesia, que es el centro a donde se dirige todo, los musulmanes tienen el mihrab, el arco muy decorado, como veis, decorado, dorado, que trajeron pues hasta mosaicos y trajeron cosas de Bizancio, es decir, las relaciones de un pueblo con otro, porque se nos habla siempre, como dice en el autobús de la iglesia, pero hay más de contacto, de interrelación entre ellos que otra cosa. Y entonces significa un poco el sitio donde se pone Mahoma, que en definitiva es el profeta que ha anunciado la religión del Islam. El Islam, saben ustedes que significa sometimiento de la voluntad a la voluntad de Dios. Eso significa Islam. No otra cosa. Y musulmán significa lo mismo, nada más que aplicado a cada uno. Es el hombre que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Y lo que pasa es que luego ya se inventan un Dios a veces muy guerrero, muy fanático, y ese no es el Dios que ni siquiera el que anunció Mahoma, aunque Mahoma tuvo que defenderse en batallas y tal, pero no fue el que anunció. Bueno, pues entonces ahí tienen el mihrab, que es la parte más rica, por eso vais a ver que es la parte mejor decorada, la parte más interesante. Pero el muro sobre el cual está el mihrab es el llamado muro de la Qibla. La Qibla. La Qibla es el muro ese orientado en principio a la Meca, este no, está al sur por lo que ya hemos dicho. Pero tiene doble muro de Qibla. ¿Por qué tiene doble muro de Qibla? Porque en medio hay un pasillo que tenían que utilizar los califas o los emires. ¿Y cómo es eso? Pues ellos tenían, como ya os dije, el palacio, el alcázar, lo tenían allí en aquella parte que lo hemos visto. Ellos sabían por un puente, que eso en Granada tenemos todavía puentes que unen las casas señoriales con las iglesias que estaban sometidas a su protección. Todavía hay puentes de esto. Bueno, pues la monja de San Bernardo, en frente de San Pedro. Allí hay una casa y está el convento al lado y un puente por donde las mujeres se colocan el coro para seguir los ritos religiosos de las monjas. Pues esto es lo mismo, estos tenían su puente, salían de su palacio, entraban por la puerta que ahí hemos visto al lado de San Esteban, que es la más antigua, una puerta que está medio destruida, haciendo casi esquina, y entraban por el muro de Qibla por medio, por ese pasillo que se llama Sabat, entraban y venían aquí, al lado del mihrab. Y al lado del mihrab lo que estaba era la Maksura. La Maksura era el sitio donde se colocaba el emir o el califa para dirigir la oración. Por tanto, se colocaba al lado del mihrab, que es la parte más importante, y él como representante de esa religión. Lo que impera es el renacimiento, por eso estamos viendo cosas renacentistas por todas partes. Y luego se van haciendo también cosas barrocas porque esto dura hasta el siglo XVII, no se ha terminado. Precisamente hubo mucha discusión entre los canónigos, que decían unos que no se hiciera, otros que sí se hiciera. Entonces hubo un conflicto gordo, y en ese conflicto intervino Carlos V. Y Carlos V al final optó porque sí, porque se hiciera, rompiendo, lógicamente, las naves de la mezquita. Luego después, según Alderete, el canónigo Alderete, nos diría que Carlos V se arrepintió y les dijo: hombre, habéis acabado, habéis destruido una cosa que no es común verla en ninguna parte para hacer una cosa que estamos viendo por todos lados. Pero bueno, se quedó. De todas maneras es una maravilla. Entonces esto que estamos viendo aquí, donde estamos sentados, es el coro de los canónigos. Entonces había muchos canónigos en una catedral, no como ahora que hay 20 o 30 o menos, o 10 o 12. Entonces podía haber hasta 150 y más. Y cada uno tenía su sitial y se hace esas tallas de madera tan preciosas que estáis viendo. Esto es una obra de arte, como es un joyero.
Y luego después tiene la cúpula y una cúpula, bueno, que tiene mezcla de todo, ¿no? Tiene hasta arcos góticos con cosas barrocas, con cosas posteriores, de estilos posteriores. Y luego tenéis el ábside, que también es una vitrina. El coro era fundamental y que fuera ocupado por los canónigos, porque aquí, como era la iglesia, era toda la mezquita, pues hacen el coro aquí en medio ocupando la nave, justamente. Es una nave en forma de con el crucero, por un lado le mantiene los arcos de la mezquita y el otro que lo rompe en cierto modo. Es decir, podríamos decir lo que antes también repetí varias veces, es como un palincesto, ¿no? Pero la verdad es que aunque esté dentro de la misma mezquita, es bella, es preciosa, es una maravilla. Y aquí pues se celebra fundamentalmente los actos de culto, los actos religiosos. Claro, si es una aglomeración grande de gente, tiene muchas naves donde estar. Aquí, desde luego, hay capillas también a la salida de esto, tenemos capillas funerarias también alrededor de la misma iglesia catedral para enterrar algún obispo, enterrar a alguna gente que sea de un nivel destacado, ¿no? Incluso ahí detrás pues está también la capilla de Villaviciosa, bueno, un poco más, no, sí, aquí detrás, y tiene también la capilla real, que he dicho que es muy pequeña, donde se enterraban algunos hijos de los reyes. Bueno, pues ya está, verla y disfrutar de esto y nos vamos porque ya, creo que con frío son las de los cuartos ya. Entonces, como las puertas que vemos completas nosotros en la Alhambra, que hacen recodo, pues esta hace lo mismo, hace su recodo. Los muros que estamos viendo, la mayor parte de ellos es que fueron levantados a partir de 1930. Anteriormente, con el expolio que se hizo de todos los materiales que aquí había para construir otros edificios, se quedaron en algunos sitios casi solamente señalados por donde iba el muro. Pero luego fueron levantando y ya lo han dejado esto un poquito más visible. Entonces nosotros ahora mismo estamos en la terraza norte, la parte más alta. Y la parte más alta está dedicada a residencia del califa, de la familia del califa, Casa Real, que es por donde hemos entrado allá arriba, que hemos estado parados un momento, y luego vienen pues edificios donde se albergaban pues muchísimos servidores de la Casa Real, los visires, los ministros, y tienen aquí, en este lado hay un palacio, el Palacio de los Visires, que está construido y cubierto, que era donde se recibían a los embajadores. Y lo demás era para residencia pues de las oficinas, de la gente que trabajaba aquí, etcétera. Y eso es la parte alta, es decir, la terraza alta, que es por donde vamos. Entonces vamos a seguir y cuando lleguemos a la del medio explicamos también la... ¿Vienen todos? Ya así estamos, ¿no, Piedad? Sí. Para cerrar ya. Fíjate las chulas que tenía las puertas. No, la puerta de que me la otra ya. Que administraba cosas aquí, administrativos, y los ministros, pues claro, cada uno tenía su cadena de servidores. No menos, y porque hay cuatro cosas hechas y todos viviendo aquí. Como veis, las habitaciones son pequeñas, pero lo suficientes como para que pudiera vivir una pareja o una familia. Que no es lo mismo que ahora. Sí, aquí están explicando. Que tenemos las casas. Bueno, y digo yo, desde arriba sería más bonito que desde abajo. ¿Verdad? Porque se ve arriba lo veía tú. Todo juntito. Pues estaban haciendo la ciudad de arriba lo veía. Pero esto supuestamente que eran casas. Una calle. Bueno, ya mejor que no sea una casa. Pero los muros desde luego no son los que hacen ahora. Cuando se ha durado tanto, los de ahora no duran tanto. No, pero que yo no tengo que porque es ruido.
Pero una función estratégica como de comunicaciones y cuerpo de guardia. Ya está, déjalo, no te molestes más. No, si no me cuesta trabajo. No, déjalo, es que yo voy a decir 2 palabras y seguimos, que es que si no, no tenemos tiempo. Estamos en un sitio donde hay distribución de casas para la gente que atiende al califa y que atiende a la ciudad, es decir, para los militares, para los administradores o los oficinistas y para toda esa gente. Además, hay que tener en cuenta que aquí con el califa están también los ministros suyos, entre otros el ministro primero, el visir, y por tanto tienen que tener sus palacios, sus oficinas y sus cosas. Y esto es lo que estamos viendo aquí más o menos. Que lo que pasa es que lo vemos solamente enalzado desde abajo, desde el muro, pero no vemos la cubierta, porque como ya os dije, esto fue totalmente expoliado. Entonces, poquito a poco se va rehaciendo. Ahora, nada más que ver, lo que estamos viendo ahora mismo nos da impresión de lo que sería esta ciudad. Entonces, vamos a seguir por aquí, vamos a ver por las flechas. Más que palacio, un gran salón donde recibir gente, y por ahí abajo entramos en un sitio donde va a haber montones de caballeriza y de casas de los jefes del ejército. Venga, ya estamos aquí. Podéis asomaros y ver por dentro lo que hay. Una pequeña escuadra en el interior del palacio. Ya está. Y ahí tienes para beber los lúpulos. Sí, pilones, no, pero eso sería para otras cosas. Cuidado, que aquí el suelo está muy... Seguimos la flecha. Seguimos la flecha. Hoy va a caer, Roy. No vaya en la primera. Aquí hay un hoyo de gas. Todo esto en la ciudad. Y abajo tenemos los jardines. Lo que hay, esos son muros. La casa esa es el palacio de Atarraman III. Esa vamos a entrar a verlo. Pero me parece que por aquí vamos bien ya. Lo que pasa es que esto está grande. Y ahí tenéis otro palacio, los arcos, pero claro, sin cubrir. Está muy restaurado, claro que sí. Está muy restaurado. Aquí también cogían más de otro palacio. Hay arcos que realmente responden como los que hemos visto en la mezquita. Y no, lo que hay arcos de aquí puedes sacarlos, que son muy originales. Venga, vamos, María, vente. Aquí tenéis la casa del primer ministro. Entonces es la casa principal donde se recibían embajadores. Tenéis solamente un resto de fachada de una pared
veis que los arcos son prácticamente iguales que los que hemos visto, hombre, ligeramente diferentes de los que hemos visto esta mañana en la mezquita. Y desde luego se ve la majestuosidad de lo que era un palacio, pero lo vamos a ver todavía mejor ahora, porque lo vamos a ver en el que hay ahí al lado, que es el palacio de Abd-ar-Rahman III, que ese está completamente construido. Ese está como si entran ustedes en el Palacio de los Leones. Reconstruido. Reconstruido, no restaurado, sino reconstruido. ¿Pepe te leo o no? No, no, ya está. Harén del visiro de lo que fuera, pero que son salones muy bien montados, porque esto es mármol. Y las paredes serían lo mismo. Y míralo aquí, sigue habiendo mármol. Es decir, que no tenía una casa cualquiera, ese era el salón, pero luego los habitáculos para residir eran habitáculos nobles. Esto nos da una idea de cómo sería aquello, ¿no? Mari, vente para acá. Te he dicho que estás aquí con nosotros. Venga. Vale. Era de un hoyo, papá. Claro. Esto era sería una bañera. Yo puedo. Aquí la imaginación es la que tiene que trabajar. ¿Cómo querían estar en sitio verdad? Claro, porque esto no lo vemos hecho, lo vemos construyéndolo nosotros a partir de lo que vamos viendo. Hombre, digo que se vivían. Ahora vamos a ver, ahora cuando va indicando la dirección. Vamos a ver. Es una piscina. Digo que hay un círculo muy grande, hay una piscina. Bueno, así. Es un laberinto. Eso es. Es un laberinto. Si te pones no sabes que es un laberinto. Son las indicaciones a seguir. Si no había fresca, lo querría. No sabríamos llegar al final, ¿verdad? Son sitios amplios y luego habitaciones alrededor. Hay que mirar con los pies porque si no de lo contrario... Casas con sus patios y con su reparto de habitaciones, nada más que todo unido y la calle para entrar en cada una de ellas. Es un poco lo mismo que Alcalá la Real, solo que Alcalá la Real es una ciudad de gente más pobre y esto es el culmen de la riqueza y el culmen de la técnica y el culmen de tener mucho dinero. La luna. Si le están echando para afuera, no vamos a ver lo que yo quiero ver. Sí, las flechas nos están echando para afuera, claro, pero no tenemos más remedio que seguirlas. Y lo que yo quería ver era el palacio. Yo creo que lo estamos retirando. Sí, ya vamos para arriba. No, espérate, que ahí hay flechas para abajo. Vamos a ver si por ahí, porque es que por ahí para arriba salimos otra vez. Eso me parece a mí que es lo que he leído yo Por aquí antes. hemos pasado antes. Sí. Ahora es donde hemos bajado, sí. Pero las flechas tenemos que salir. Es que nos hemos desviado. Hemos bajado por aquí. Nos hemos desviado. Claro. Esa es la habitación esa. Sí, míralo. Ahora hay que tirar por aquí. Eso es lo que hemos visto, entonces vamos por aquí. Que no hay nada, ¿no? Ah, sí, sí hay. Ah, que hay una salida por aquí.
Sí, estaba la fecha. Cuidado con los picos. El sector oficial. No lo han gastado. Lo van a tirar a derecha, no, mira, ese colorado, lo saca acá. Pero cubierta no. No estuvo. Bueno, este es el palacio del primer ministro y aquí es donde hace las recepciones de los embajadores. Entonces es interesante verlo. Tiene 3 salas, el otro que vamos a ver que está por allí, que es el que yo quiero, vamos a darnos prisa para ir a verlo, aunque no veamos otras cosas, es el de Raman III. Este es el del primer ministro. Por tanto, todos los embajadores que aquí venían, que venían a través de esos arcos, ¿los veis ahí? Sí, sí. Delante hay una explanada. Entonces esa es la entrada solemne. Y ahí vienen los embajadores. Ahí se ponen los ejércitos delante del califa para que él los arengue y él les diga lo que tienen que hacer. Y por ahí entran todos los embajadores y entran por unas escaleras que hay ahí, unos caminos dando muchas vueltas que vamos a ver, y llegan aquí al palacio del primer ministro. Y aquí tienen sus recepciones. Y luego lo otro que hemos estado viendo es zona residencial, es decir, casas de gente importante con sus palacios, sus patios, sus habitaciones alrededor, que es lo que hemos estado viendo en la medida que se puede ver, ¿no? Ahora, el palacio este está claro, este es el palacio del primer ministro, está muy rehecho, pero creo que da una idea bastante buena de lo que esto fue, ¿no? Entonces, en vez de pararnos y detenernos un poco, yo que quiero que vean el de Raman III. Vamos a seguir. Y luego veremos la parte esta y veremos la otra parte de la mezquita. La mezquita está en planta solamente abajo. Pero por aquí, ahora tiramos a la derecha y nos vamos en busca de Raman III. Ya mismo se hace de nosotros de que sea la noche que nos queda media hora. Con la Facultad de Ciencias. Está allí por Cañaveral. Eran también preciosos. La explicación. Claro, porque además la Facultad de la Historia del Arte también. Y que vamos a llegar hasta ahí, hasta el final, que es la explanada esta con los arcos, que es la puerta solemne de entrada. Entonces ahí ¡Ay, que se está haciendo de noche! estas piedras en gran parte son las caminas. De noche viene lloviendo. Con meter los motivos de la puerta. Y la batiente, la batiente era la misma piedra.
explanada grande. Luego, cuando se iba, subían por ahí, por esa puerta, a coger el camino del norte que venía de Córdoba. Y por ahí se volvían a ir. Entonces el camino venía por ahí. Bajaban por aquí, aquí hacían su estancia o su parada, aquí salían los jefes a recibirlos, eran recibidos con más o menos solemnidad según la importancia que tuvieran, y luego por el arco de triunfo principal, que es este que hay aquí, como lo veis, que tiene las mismas dovelas que los de la mezquita, ladrillo y caliza, ladrillo rojo y caliza amarillo o blanco. Por ahí, por ese camino que hemos bajado, subían hasta el palacio del primer ministro, que es ese que hemos visto ahí, con los lados levantados sobre arcos de herradura, pero sin cubierta. Esa es una lástima, que yo quería verlo, pero nos han dicho a los chicos que está cerrado, que están de obra, porque ese está completamente terminado y además rico. Como cuando llegan ustedes a la Alhambra y ven el palacio de Comares, lo mismo, o cuando ven los palacios de la entrada, el de Cuarto Dorado, ¿Así lo han reconstruido? No, aquella parte también. Pero digo que son así, que son palacios de ese estilo. Son palacios muy solemnes. Quien haya venido allí en el Realejo a ver el Cuarto Real de Santo Domingo, la Cuba, pues lo mismo que la Cuba, pero todavía más adornado, más bonito. Esto no está restaurado, sí. Esto está restaurado. Esto sí, esto está en gran parte está rehecho, y más que restaurado está rehecho, porque esto pues... Acá, por ejemplo, yo creo que está entero. Sí, acá está, sí. Dice que está hecho ahí. Pero bueno, pero era este no, porque mira, lo ves, están los ladrillos. Es una portada monumental para la entrada. Acá, y este. Bajamos por ahí, vamos a ver la mezquita, ya que estamos aquí, ya nos vamos. Sí, son las 6:10, nos quedan 20 minutos. Pero por ahí después se sube, hay que subir otra vez por lo mismo. Sí, por aquí subimos. Por lo mismo. Por este sitio. Para irnos. De verdad que era impresionante la entrada. Esto es impresionante todo, la entrada, la ciudad, los palacios, todo. Cuando llegaron por ahí, por el campo, y de pronto se encontraron... ¿Cómo? Ahora Claro, esto es una pequeña parte, pero esto tiene cerca de 2 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho. Esto con el tiempo eran excavaciones por aquí. Sí, todo. Y eso es lo que pasa, que hace falta mucho. Sí, no, esa es la mezquita. Sí, ahora vamos a dar 2 palabras sobre esto, ya que no nos dejan de llegar allí. Pero vamos. Eso es. Esta es la parte baja de la terraza alta. Y entonces en esa parte, a ver qué va a pasar. En la parte baja de la terraza alta nos encontramos que está este lateral construido. Empieza allí el palacio de Abderramán III y para acá todo eso son edificios, casas a base de buenos materiales, de mármol, etcétera. Incluso hay por aquí cerca uno de esos huecos es un baño de árabe, ¿no? De los baños cubiertos de mármol, muy bien dotados. Claro, esto está, como vemos, en excavación y de ahí tendrán que sacar poco a poco más cosas. Por lo pronto el palacio aquel ya está totalmente rehecho, pero claro, está cerrado, no podemos verlo. Y ya aquí delante de ese palacio lo que teníamos eran los jardines. ¿Os queréis callar un momento? José, a dejar el rabo del toro ahora. Entonces aquí hay unos jardines, como veis, muy bien cuidados. Y los jardines allí nos encontramos con piscinas que se ve el agua en algunos de ellos. Está en pabellón interior rodeado de albercas, es decir, de piscinas de ese tipo, que en aquel tiempo incluso podían estar llenas de otras cosas más excitantes, yo que sé, más sorprendentes para la gente que las veía.
¿Qué? Cocodrilo. No, de mercurio para que brillara y se moviera. Sí, no, cocodrilos no. Y aquí tenemos la terraza baja ya, la terraza última. Y la terraza última se extiende hasta donde nosotros hemos dejado el autobús, seguramente. Entonces esa terraza última, callaros, lo que tiene es la población normal y corriente que vive ahí. Y esa gente pues necesita su sitio de oración. Entonces se le hace la mezquita, que es esta de aquí. Esta mezquita se entra por aquí, que está el patio, y luego del patio están allí señaladas las naves, ¿no? Las 4 o 5 naves que tiene. ¿Dónde están las palmeras? Donde están las palmeras, efectivamente. Y luego ahí se ven unos muros que vienen así, que esos muros sostenían un puente para que el califa, que venía de su palacio por ese camino, venía por aquí y mediante eso entraba y pasaba allí a la quibla, es decir, al pasadizo intermedio que hay entre un muro y otro de la quibla doble. Y venía a rezar. Y entonces la población se metía ahí. Y luego aquí abajo veis que hay unos muros de unas habitaciones pequeñas, alargados. ¿Lo veis todo eso? Esa era la casa de la limosna, la casa de la sadaca. Ahora mismo nos vamos. Entonces era la casa de la limosna y con eso nos encontramos ya prácticamente descrito lo que era la mezquita. Y ya nos tenemos que ir porque hemos llegado tarde, ¿no? Y además se nos hace de noche. Vale, pues ir por el camino que hemos venido. ¡Echan las luces! La flecha, pero al revés. Porque no se ven farolas de aquella época. No, no se ven, no. Es la luna nada más. Era de la época, ¿no? ¿Tienes cuidadito con las tablas? La luna sí, la luna sí es de la época. La lunilla morada, ya hoy no está, la luna está más grande. La primera y ahora en esta ya para montar la tabla.